Al tomar un vuelo de negocios a Nueva York, el millonario quedó paralizado al ver que la azafata era su esposa que había muerto hace 7 años. Él se acercó y el aire acondicionado del aeropuerto susurraba promesas de escape, mientras Damián Albornoz arrastraba su maleta de cuero italiano por los pasillos del Benito Juárez. Nueva York lo esperaba como una ciudad de cristal, donde podría perderse entre rascacielos y reuniones de negocios, lejos de los fantasmas que poblaban cada rincón de la Ciudad de México. 7 años, 7 pinches años desde que el yate Esperanza se había convertido en una tumba flotante en las aguas de Acapulco, llevándose consigo a Lía y todos los sueños que habían construido juntos. Damián se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso de las ojeras que ni el mejor traje Armani podía disimular. «Señor Albornoz, su vuelo está listo para abordar», le informó su asistente, una muchacha eficiente que siempre hablaba en voz baja, como si temiera despertar demonios. «Gracias, Sofía. Que cancelen todas mis citas de la próxima semana. Necesito tiempo para pensar». El avión de la empresa era su refugio personal, un Gulfstream que había mandado diseñar cuando todavía creía que el dinero podía comprar la felicidad. Ahora era simplemente una cápsula que lo alejaba de los recuerdos, aunque los recuerdos siempre encontraban la manera de colarse incluso a 30.000 pies de altura. Se acomodó en su asiento de cuero beige y cerró los ojos. Lía siempre le decía que volaba demasiado alto, que un día se iba a quemar las alas como Ícaro. «Tienes los pies muy separados del suelo, mi amor», le susurraba mientras trazaba círculos en su pecho desnudo. Qué irónico que ahora fuera él quien no podía tocar tierra firme. «¿Le ofrezco algo de beber?» «Señor». Damián abrió los ojos y el mundo se detuvo. El tiempo se fragmentó como un cristal roto. La azafata que le sonreía tenía el rostro de Lía Santillán, su esposa muerta, los mismos ojos color miel, la misma sonrisa tímida que aparecía cuando estaba nerviosa, hasta la pequeña cicatriz en la ceja izquierda que se había hecho de niña al caerse de una bicicleta. «Señor, ¿se encuentra bien?» La voz era diferente, más grave, con un acento que no logró identificar, pero el rostro, Dios santo, el rostro era exactamente el mismo. «Yo, sí, agua, por favor», murmuró, sintiendo cómo le temblaban las manos. La mujer asintió con una sonrisa profesional y se alejó por el pasillo. Damián la siguió con la mirada, estudiando cada movimiento, cada gesto. La forma en que se movía era ligeramente diferente, más calculada, como si cada paso fuera parte de una coreografía ensayada, pero cuando se inclinó para servir agua a otro pasajero, el gesto fue exactamente el mismo que Lía hacía cuando le servía café en las mañanas. «Estás perdiendo la cabeza. Damián, el dolor te está volviendo loco». Pero cuando la azafata regresó con su agua, deslizó algo entre las servilletas de lino, un pequeño papel doblado con letra que reconoció al instante. Era la misma caligrafía que había visto en 1000 notas de amor pegadas en el espejo del baño. «Terminal B 2215. No me llames Lía». Las letras bailaron frente a sus ojos como si estuvieran escritas con fuego. Damián sintió que el avión se inclinaba peligrosamente, aunque sabía que era solo su mundo el que se tambaleaba. «Disculpe», le susurró a la azafata cuando pasó nuevamente. «¿Cómo se llama usted?» «Maya Rivas, señor. Necesita algo más. Maya. No Lía, pero esos ojos, esos malditos ojos que lo habían enamorado en una fiesta de la universidad hace 15 años. Los mismos ojos que se habían cerrado para siempre cuando el yate explotó en 1000 pedazos. El resto del vuelo pasó como una pesadilla borrosa. Damián no podía apartar la mirada de la mujer que decía llamarse Maya Rivas, buscando diferencias, encontrando similitudes que lo aterrorizaban. Cuando sirvió la cena, usó la mano izquierda para el tenedor, exactamente como Lía. Cuando sonrió a un niño que lloraba, la comisura de su boca se alzó de la misma manera torcida que siempre lo había vuelto loco. El aterrizaje en JFK fue un alivio y una tortura al mismo tiempo. Damián se las arregló para ser el último en bajar, esperando otro encuentro con esos ojos imposibles, pero Maya Rivas se había esfumado como un espejismo en el desierto. A las 22:15 en punto, Damián estaba parado en la Terminal B como un idiota, esperando a un fantasma. El aeropuerto de Nueva York bullía con la energía frenética de la ciudad que nunca duerme. Pero él solo tenía ojos para las sombras donde podría aparecer una mujer que debería estar muerta.
Damián. Se volvió y ahí estaba, vestida con jeans y una chamarra de cuero negro, sin el uniforme de azafata, sin maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable, más parecida a la Lía que recordaba. Tú estás muerta. Fue lo único que logró articular. Para el mundo, sí. Para Octavio Requena, definitivamente. Pero para ti. Se acercó un paso, y Damián pudo oler su perfume, el mismo de siempre. Para ti. Nunca pude morir del todo. 7 años, 7 pinches años me dejaste creer que estabas muerta. La rabia y el alivio se mezclaron en su pecho como ácido y miel. Quería abrazarla, quería gritarle, quería asegurarse de que era real tocando su rostro. Si hubiera otra manera, Lía negó con la cabeza. Pero no la había, Damián. Requena me hubiera matado, y después habría ido por ti. Requena, Octavio, mi mentor, ¿de qué carajo estás hablando? ¿De por qué tuve que convertirme en fantasma para seguir viviendo? ¿De por qué el hombre que más admirabas es el mismo que ordenó que me mataran? ¿Y de por qué, después de 7 años escondiéndome, finalmente decidí regresar? Los ojos de Lía se llenaron de lágrimas que no derramó, y en ellos Damián vio un dolor tan profundo que lo hizo temblar. Tenemos mucho de qué hablar, mi amor, y muy poco tiempo para hacerlo. El fantasma de su esposa le tendió la mano, y Damián supo que al tomarla, todo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaría una vez más. Pero ya no le importaba. Los fantasmas, al parecer, a veces regresan por una razón. El café de la Terminal B olía a sueños rotos y promesas incumplidas. Damián se aferró a su taza como si fuera un salvavidas, incapaz de apartar los ojos del rostro de la mujer que había amado, perdido y ahora recuperado de entre los muertos. «Háblame», murmuró, su voz ronca por la incredulidad. «Cuéntame todo, desde el principio». Lía suspiró, envolviendo sus manos alrededor de su propia taza. Sus uñas estaban cortadas de manera diferente, más cortas, más prácticas. Todo en ella parecía calculado para la supervivencia. ¿Recuerdas la semana antes del accidente? Yo había estado revisando los libros de contabilidad de Albornoz Industries. Encontré discrepancias, transferencias que no cuadraban. Siempre fuiste muy meticulosa con los números. Damián sonrió con amargura. Decías que los números no mienten, solo la gente que los maneja. Exacto. Y estos números me llevaron a una madriguera de conejo que no esperaba. Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, dinero que aparecía y desaparecía como vapor, todo conectado a una sola persona. Damián sintió que el estómago se le contraía. Octavio, tu querido mentor. Sí, el hombre que te enseñó todo sobre los negocios, que te abrió las puertas del mundo empresarial, que te trató como al hijo que nunca tuvo. Lía tomó un sorbo de café y hizo una mueca. El mismo cabrón que estaba usando tu empresa para lavar dinero del narcotráfico. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Damián sintió que el mundo se inclinaba de nuevo, pero esta vez no había asiento de primera clase que lo sostuviera. Eso es imposible. Octavio es como un padre para mí. Él me enseñó todo lo que sé sobre... ¿Sobre qué, Damián? Sobre cómo mover millones sin que nadie haga preguntas. Sobre cómo crear estructuras corporativas tan complicadas que ni el SAT puede seguirles el rastro. Lía se inclinó hacia adelante. Todas esas lecciones que tanto admirabas no eran para hacer negocios legítimos. Eran para esto. Damián negó con la cabeza, pero ya podía sentir las piezas del rompecabezas encajando en lugares que no quería reconocer. Las reuniones misteriosas, los clientes que nunca conocía personalmente, las inversiones que siempre generaban ganancias imposibles. Cuando encontré las pruebas, no sabía qué hacer. No podía ir a la policía porque no sabía quién más estaba involucrado. No podía contártelo porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque no sabía si tú también lo sabías. Creías que yo... No sabía qué creer, Damián. El dinero pasaba por cuentas que tenían tu firma, autorizaciones que llevaban tu nombre, desde afuera. Parecía que tú eras el cerebro de toda la operación. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. En el aeropuerto, la vida continuaba. Familias reuniéndose, despidiéndose, viajeros corriendo para alcanzar sus vuelos. Pero en esa pequeña mesa de café, el tiempo se había detenido. Entonces Octavio se enteró de que estabas investigando.
No sé cómo. Tal vez tenía el teléfono de la casa intervenido. Tal vez alguien en la empresa le reportaba. El caso es que 3 días antes del viaje a Acapulco, recibí una llamada. Lía cerró los ojos, como si estuviera reviviendo una pesadilla. Una voz que no reconocí me dijo: «La curiosidad mató al gato, señora Albornoz, pero los gatos tienen 9 vidas. Los humanos, solo una. Deje de hacer preguntas o va a descubrir cuánto vale la suya. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué te iba a decir? ¿Que tu mentor era un criminal? ¿Que el imperio que habían construido juntos era una mentira? Además, tenía miedo de que si te lo contaba, tú también corrieras peligro». Damián se pasó las manos por el pelo, un gesto que Lía recordaba de cuando estaba especialmente frustrado. «Entonces decidiste fingir tu muerte. No fue mi idea». Al día siguiente de la amenaza, me contactó el capitán Valerio Urrutia, de la División Anticorrupción. Resulta que habían estado investigando a Octavio por años, pero nunca pudieron reunir evidencia suficiente. Cuando descubrieron que yo había encontrado los documentos, te pidieron que colaboraras. Me dijeron que tenía 2 opciones: ayudarlos a tender una trampa o convertirme en víctima de un accidente real. La explosión del yate fue idea de Urrutia. Hacer que pareciera que había muerto me daba tiempo para reunir más evidencia desde las sombras. Lía sacó una fotografía de su bolsa. Era una imagen borrosa de un documento con el membrete de Albornoz Industries y la firma de Octavio Requena en la parte inferior. «Esto es solo una pequeña muestra. Tengo cajas completas de evidencia, transferencias, conversaciones grabadas, correos electrónicos, todo lo necesario para mandarlo a la cárcel de por vida. 7 años. Lía, 7 años pensé que eras culpa mía, que si hubiera sido mejor esposo, si hubiera estado más presente, si no hubiera trabajado tanto. Damián, no, nunca fue tu culpa». Lía extendió la mano y tocó la suya por primera vez en 7 años. «Tú eras tan víctima como yo. Octavio te manipuló, te usó, probablemente desde que eras joven». El contacto de su piel era exactamente como lo recordaba, cálido, suave, real, pero había algo más ahora, una dureza que no estaba antes. Las manos de una mujer que había aprendido a sobrevivir. «Hay algo más», dijo Lía, y en su voz había una nota de dolor tan profunda que Damián sintió escalofríos. «Algo que no sabía cuando fingí mi muerte. Algo que cambió todo. ¿Qué? Estaba embarazada, Damián. 2 meses. No lo sabía cuando planeamos la explosión del yate. El mundo se detuvo, completamente». Damián sintió como si alguien le hubiera quitado el oxígeno de los pulmones. Teníamos una niña, se llama Amaranta». Los ojos de Lía se llenaron de lágrimas que esta vez sí derramó. «Nació en una casa segura 3 meses después de mi muerte. La bebé más hermosa que hayas visto jamás. ¿Dónde está? ¿Está bien? Puedo...». «Ahí está el problema, mi amor. Para protegerla, tuvimos que separarla de mí temporalmente. El programa de protección de testigos la puso bajo custodia federal, con una familia adoptiva temporal. Me prometieron que cuando el caso se cerrara, podríamos estar juntas de nuevo». Lía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero algo salió mal, terriblemente mal. El programa, por optimización de recursos y alianzas estratégicas, comenzó a tercerizar algunas de sus tutelas a organizaciones privadas. Adivina cuál fue la primera en ofrecerse para ayudar con los niños huérfanos y en situación vulnerable. Damián sintió que la sangre se le helaba en las venas. «No me digas que...». «El Instituto Amanecer, la fundación filantrópica de Octavio Requena». Lía sonrió con amargura. «Mi hija, nuestra hija, está en las manos del mismo hombre que ordenó matarme». El café se había enfriado hace rato, pero ninguno de los dos lo notó. En la terminal B del aeropuerto JFK, 2 fantasmas se miraron a los ojos y supieron que la guerra apenas estaba comenzando. El hotel en Manhattan, donde Damián siempre se hospedaba, parecía diferente esa noche. Las luces de la ciudad que antes lo tranquilizaban, ahora se veían como ojos vigilantes, y cada sombra podía esconder una amenaza. Lía había insistido en que no se quedaran en el mismo lugar, pero él había logrado convencerla de que se reunieran en su suite para continuar la conversación que les cambiaría la vida. «¿Cómo pudiste vivir con esto durante 7 años?» preguntó Damián, sirviendo 2 copas de whisky que ninguno de los dos había tocado.
Lía estaba parada junto a la ventana, observando el tráfico de la Quinta Avenida. Había cambiado el jean por un vestido negro sencillo, pero seguía pareciendo lista para salir corriendo en cualquier momento. Los primeros meses fueron los peores. Después del parto, cuando me separaron de Amaranta, su voz se quebró ligeramente. Hubo noches en que pensé en entregarme, en aparecer en las oficinas de Octavio y decirle: «Aquí estoy, mátame, pero deja a mi hija en paz». ¿Qué te detuvo? Urrutia me convenció de que si moría de verdad, Amaranta crecería sin saber nunca la verdad sobre su padre, sin saber que tú eras inocente en todo esto. Damián se acercó a ella, pero se detuvo a medio camino. Había algo en la postura de Lía, una tensión que no había estado ahí antes, como un animal salvaje que había aprendido a no confiar en nadie. Cuéntame sobre el Instituto Amanecer. ¿Cómo descubriste que Amaranta estaba ahí? Lía se alejó de la ventana y se sentó en el sofá, por fin tomando la copa que él le había servido. Durante los primeros años, el programa me mandaba fotos cada 6 meses. Amaranta en casa de una familia en Guadalajara, jugando en un jardín, celebrando su cumpleaños. Se veía feliz, sana. Pensé que todo estaba bien. Se tomó la mitad del whisky de un trago, haciendo una mueca. Pero hace 2 años, las fotos dejaron de llegar. Cuando pregunté, me dijeron que por políticas de seguridad ya no podían compartir información tan específica, que confiara en el sistema. Pero tú no confiaste. Confiar. Lía rió amargamente. Después de lo que había pasado, esa palabra desapareció de mi vocabulario. Comencé a investigar por mi cuenta. Fue cuando descubrí los convenios entre el programa federal y las organizaciones privadas. Lía sacó de su bolsa una tableta y se la pasó a Damián. En la pantalla se veía un documento oficial con sellos y firmas. Acuerdo de colaboración estratégica entre la Secretaría de Bienestar y el Instituto Amanecer para la Protección Integral de Menores en Situación Vulnerable, leyó Damián en voz alta. Firmado por, hijo de puta, por Octavio Requena, como presidente de la fundación, y por el subsecretario Roberto Maldonado, que resulta ser compadre de Octavio desde la universidad. ¿Ves el patrón? Damián siguió leyendo, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta como bilis. El instituto se compromete a proporcionar hogar temporal, educación y cuidado integral a los menores bajo custodia federal, con especial énfasis en aquellos casos que requieren máxima discreción y protección. Traducción. Octavio tiene acceso legal a niños que oficialmente no existen, niños cuyos padres están muertos, desaparecidos o en protección de testigos, niños que nadie va a reclamar. ¿Para qué los quiere? ¿Qué gana con esto? Lía tomó la tableta de vuelta y deslizó hacia otra carpeta llena de fotografías. Damián vio imágenes de galas benéficas, cenas de gala, eventos políticos. En todas aparecía Octavio sonriendo junto a empresarios, políticos y celebridades, y en muchas de ellas había niños perfectamente vestidos, sonriendo para las cámaras. Imagen, Damián. ¿Qué mejor forma de lavar tu reputación que rodearte de niños huérfanos que has salvado? En cada evento, en cada entrevista, Octavio presenta a estos niños como su gran obra filantrópica. Los medios lo aman, la sociedad lo aplaude, mientras que por detrás sigue lavando dinero. Exacto. Y estos niños no son solo props para sus eventos. También son leverage. ¿Cómo crees que mantiene callados a políticos y empresarios? Algunos de estos niños han sido adoptados por familias muy poderosas. Familias que no preguntan demasiado sobre el origen de los niños, pero que ahora le deben un favor enorme a Octavio. Damián se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la revelación. Es brillante y es monstruoso. Y nuestra hija está en el centro de todo eso. Lía le mostró una última fotografía. Era reciente, tomada con teleobjetivo desde lejos. Una niña de 6 años con los ojos color miel de su madre y la barbilla determinada de su padre, parada en el jardín de una mansión colonial. Llevaba un uniforme escolar inmaculado y en el cuello, apenas visible, un pequeño pendiente en forma de media luna. «Ese colgante», murmuró Damián. «Se lo cosí en su primer mameluco antes de que se la llevaran. Le dije a la trabajadora social que era un amuleto de protección familiar. Nunca pensé que lo vería de nuevo». Damián tocó la pantalla donde estaba el rostro de su hija, tratando de memorizar cada detalle. «¿Dónde está exactamente?» «En la casa Amanecer.
En Las Lomas, oficialmente es un hogar modelo, donde Octavio lleva a los donadores internacionales para mostrarles cómo salva a los niños mexicanos. En realidad, es su reserva personal de niños perfectos para sus eventos sociales. Tenemos que sacarla de ahí. ¿Cómo, si aparezco muerta resucitada reclamando a una niña que oficialmente no es mía, Octavio se dará cuenta de que estoy viva? Y si se da cuenta de eso, nos mata a los tres y a cualquiera que nos haya ayudado. Urrutia, los federales que han estado trabajando en el caso. Todos. Octavio no deja cabos sueltos. Damián se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad parpadeaba abajo, llena de luces y vida, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Seguir esperando? ¿Dejar que nuestra hija crezca en las manos de ese cabrón mientras reunimos evidencia? He estado trabajando estos años para mapear toda su operación. Sabemos cuándo viaja, con quién se reúne, qué rutas usan para mover el dinero. Lía se acercó a él. Trabajo para Aerolíneas Pacífico, la línea que transporta a todos los grandes empresarios entre México y Estados Unidos. Es perfecta para rastrear sus movimientos. ¿Por eso estabas en mi vuelo? No fue casualidad, Damián. Octavio viaja a Nueva York cada mes para reunirse con sus socios americanos. Siempre toma el mismo vuelo de regreso, el de mañana a las 3:30 p.m. Sabía que si seguías tus patrones habituales, ibas a estar en ese avión. Damián la miró con una mezcla de admiración y horror. ¿Me has estado vigilando todo este tiempo? Protegiéndote, asegurándome de que siguieras vivo mientras reunía las pruebas para destruir a Octavio. Lía tomó su rostro entre las manos. Pero ahora que sabes la verdad, ya no puedo protegerte desde las sombras. No quiero que me protejas. Quiero que recuperemos a nuestra hija. Entonces tienes que prometerme algo. Lo que sea. Que no vas a actuar por impulso. Que vas a confiar en mí y en el plan que hemos estado preparando durante años. Porque si cometes un error, Amaranta paga el precio. Damián asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que tomara el primer vuelo a México y fuera directo a buscar a su hija. ¿Cuál es el siguiente paso? Lía sonrió por primera vez desde que se habían reencontrado, y por un momento fue como ver a la mujer de la que se había enamorado hace 15 años. Mañana, tú y yo vamos a tomar el mismo vuelo que Octavio de regreso a México. Y esta vez, él va a saber que estás en el avión. Va a querer hablar contigo, presumir contigo, manipularte como siempre. Su sonrisa se volvió feroz. Y nosotros vamos a estar listos para él. El vuelo 847 de Aerolíneas Pacífico despegó puntualmente del JFK a las 3:30 p.m. Damián había comprado un boleto de primera clase en el último minuto, usando una identidad que Lía le había conseguido para evitar que apareciera en las listas de pasajeros que Octavio siempre revisaba. Desde su asiento documda, podía ver perfectamente el 1C, donde su antiguo mentor leía el Financial Times con la tranquilidad de un hombre que creía tener el mundo bajo control. Octavio Requena a los 65 años seguía siendo imponente, alto, de cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. Sus lentes de sol permanecían puestos incluso dentro del avión, dándole un aire de estrella de cine envejecida o político corrupto. En su caso, la segunda opción era más acertada. 3 filas atrás. Lía trabajaba con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado durante años. Como Maya Rivas, era invisible para Octavio, solo otra azafata en un mundo donde él no veía a la gente de servicio como seres humanos. Damián la observó moverse por el pasillo, llevando bebidas y sonrisas falsas, y sintió una mezcla de orgullo y dolor por la mujer en la que se había convertido su esposa. «Señor Albornoz». Damián levantó la vista. Octavio se había quitado los lentes, y lo miraba con esa sonrisa paterna que había usado durante años para manipularlo. «Octavio, qué coincidencia verte aquí». «¿Coincidencia?». Octavio se rió, un sonido que antes le había parecido cálido y ahora le sonaba reptiliano. «Hijo, en nuestro nivel de negocios no hay coincidencias, solo oportunidades que sabemos aprovechar». Su antiguo mentor se acomodó en el asiento vacío junto a él sin pedir permiso. Una costumbre que Damián había interpretado durante años como confianza familiar, pero que ahora reconocía como dominancia territorial. «Te ves cansado, Damián».
Los negocios en Nueva York no te están sentando bien. Solo son muchas reuniones. Ya sabes cómo es esto. Claro que sé. Octavio se inclinó ligeramente hacia él. Pero me preocupas, hijo. Desde que perdiste a Lía, no has sido el mismo. Entiendo el dolor, créeme, pero han pasado 7 años. Es hora de que vuelvas a vivir. La mención de Lía fue como una puñalada. Damián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apretar los puños. Algunos dolores no se superan tan fácilmente. Por eso necesitas distracciones, nuevos proyectos, nuevas compañías. Octavio sonrió de una manera que hizo que Damián sintiera náuseas. De hecho, tengo algunas propuestas que podrían interesarte. Inversiones muy lucrativas en el sector de bienestar social. ¿Bienestar social? Mi fundación Damián, el Instituto Amanecer. Estamos haciendo un trabajo increíble con niños en situación vulnerable y siempre necesitamos socios comprometidos con la causa. La hipocresía era tan descarada que Damián tuvo que morderse la lengua para no explotar ahí mismo. No sabía que te habías vuelto tan filantrópico. La filantropía bien hecha no es solo dar dinero. Hijo, es crear sistemas que beneficien a todos los involucrados. Los niños reciben cuidado y educación de primera clase. Los donadores obtienen beneficios fiscales significativos. Y la sociedad ve resultados tangibles. Es un win-win perfecto. Suena demasiado bueno para ser verdad. Las mejores oportunidades siempre suenan así para quien no tiene la visión completa. Octavio bajó la voz. Por eso te he estado esperando, Damián, para mostrarte la visión completa. En ese momento, el avión se sacudió violentamente. Los avisos de abrocharse el cinturón se encendieron, y la voz del capitán resonó por los altavoces en español e inglés. Señoras y señores, estamos experimentando turbulencia inesperada, por favor. Permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados, pero la turbulencia era la menor de las preocupaciones de Damián. Desde la zona de cocina llegó un grito agudo, seguido de voces alarmadas. Una mujer gritaba en inglés: «Mi hijo no puede respirar». Lía apareció corriendo por el pasillo hacia la fuente del problema. Damián vio cómo se transformó instantáneamente de Maya Rivas, la azafata silenciosa, en Lía Santillán, la enfermera profesional que había sido antes de casarse con él. En el asiento 12B, un niño de unos 8 años estaba pálido como papel, con los labios azulados y respirando con dificultad. Su madre, una mujer rubia con acento tejano, estaba al borde de la histeria. «Maham, I need you to stay calm», le dijo Lía con voz firme pero tranquilizadora. «¿Su hijo es alérgico a algo?» «Cacahuates. Es alérgico a los cacahuates, pero él no comió ninguno». Lía revisó rápidamente la bandeja de snacks que había frente al niño. Damián la vio trabajar con una precisión que le partió el corazón. Esta era la mujer de la que se había enamorado. Competente, compasiva, imperturbable bajo presión. «¿Tiene un EpiPen?», preguntó Lía, pero la madre negó con la cabeza, sollozando, sin perder tiempo. Lía se dirigió al botiquín de emergencia del avión. Damián la observó preparar una inyección de epinefrina con la habilidad de alguien que había hecho esto cientos de veces. Sus manos no temblaron ni siquiera con la turbulencia que seguía sacudiendo el avión. «Esto le va a doler un poquito, cariño», le dijo al niño en un español suave, «pero te va a ayudar a respirar mejor». La inyección fue rápida y precisa. En menos de 2 minutos, el color comenzó a regresar al rostro del niño. Su respiración se normalizó gradualmente, y sus labios recuperaron su color rosado natural. «Está bien, mijo. Ya pasó el susto», le susurró Lía, acariciando su frente con una ternura maternal que hizo que Damián sintiera un nudo en la garganta. La madre abrazó a Lía con lágrimas en los ojos. Thank you so much. You saved his life. Solo hice mi trabajo», respondió Lía, pero Damián pudo ver en sus ojos la satisfacción de haber salvado a un niño. Se preguntó cuántas veces habría pensado en Amaranta en momentos como ese. Cuando la situación se calmó y Lía regresó a sus funciones normales, Octavio se inclinó hacia Damián con expresión pensativa. «Esa azafata. Hay algo familiar en ella, ¿no te parece?» El corazón de Damián se aceleró, pero mantuvo la voz calmada. «Todas las azafatas de primera clase tienen entrenamiento médico básico». «No, no es eso». Octavio entrecerró los ojos. «Es la forma en que se mueve, la forma en que habla con los niños.
Me recuerda a alguien. Tal vez solo tienes nostalgia por los viejos tiempos. Octavio lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Puede ser, o puede ser que mi instinto me esté advirtiendo sobre algo. ¿Sabes, Damián? En este negocio, uno aprende a confiar en las corazonadas. Y ahora mismo, mi corazonada me dice que algo ha cambiado. Se levantó del asiento y caminó hacia el baño, pero no sin antes detenerse junto a Lía en el pasillo. Damián no pudo escuchar la conversación, pero vio la tensión en los hombros de su esposa cuando Octavio le habló. Cuando Octavio regresó, su sonrisa era diferente, más calculada, más peligrosa. Damián, necesito que entiendas algo muy importante. Su voz había perdido toda pretensión de calidez paterna. Hay personas en este mundo que no pueden dejar el pasado atrás. Personas que escarban en lugares donde no deben escarbar. Personas que olvidan que algunos secretos están enterrados por una razón. Se acercó más, y Damián pudo oler su colonia cara, mezclada con algo que podría haber sido amenaza pura. Algunos muertos necesitan seguir muertos, hijo, por el bien de todos los que siguen vivos. Damián sintió cómo se le helaba la sangre, pero mantuvo el contacto visual. No sé de qué me estás hablando, Octavio. ¿No? Octavio sonrió y se puso de pie. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Caminó de regreso a su asiento, dejando a Damián con la certeza aterradora de que su antigua vida de ignorancia feliz había terminado para siempre. En su bolsillo, el teléfono vibraba silenciosamente. Había logrado grabar toda la conversación. La guerra había comenzado oficialmente. El café en la colonia Roma olía a chilaquiles y esperanza perdida. Era uno de esos lugares donde los hipsters se mezclaban con oficinistas y nadie prestaba atención a las conversaciones ajenas. Perfecto para una reunión que nunca debería haber existido. Damián llegó primero, eligiendo una mesa en la esquina desde donde podía ver todas las entradas. Los nervios le tenían el estómago revuelto desde el aterrizaje en México la noche anterior. La grabación de la conversación con Octavio estaba guardada en 3 dispositivos diferentes, pero sabía que no era suficiente. Una amenaza velada no era evidencia sólida de asesinato. Disculpe, ¿está ocupada esta silla? Damián levantó la vista. Un hombre de unos 50 años, fornido pero no gordo, con el tipo de bigote que solo podían usar los policías mexicanos de la vieja escuela, sonreía mientras señalaba la silla vacía. Capitán Valerio Urrutia, se presentó el hombre, extendiendo una mano callosa. Supongo que ya sabe quién soy. Damián Albornoz. Y sí, Lía me contó de usted. Urrutia se sentó y pidió un café americano a la mesera. Una muchacha con tatuajes en los brazos que masticaba chicle como si fuera su trabajo de tiempo completo. Primero que nada, señor Albornoz, quiero pedirle disculpas por los años de dolor que ha sufrido, por las mentiras que tuvimos que construir alrededor de su vida. No fue fácil para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. ¿Cuánta gente sabía que mi esposa estaba viva? Un círculo muy pequeño. Yo, mi jefe directo en la división, 2 agentes federales y un fiscal que ahora está muerto por causas que oficialmente fueron naturales. Urrutia removió su café con movimientos precisos, como si estuviera mezclando explosivos. Requena tiene tentáculos en todas partes, Damián. ¿Puedo llamarlo Damián? En la policía, en la fiscalía, en el gobierno. Por eso necesitábamos que la operación fuera completamente secreta. Ni siquiera mis propios compañeros sabían en qué estaba trabajando. ¿Y ahora qué? Octavio sospecha algo. Ayer en el avión prácticamente me amenazó de muerte. Lo sé, Lía me contó. Urrutia sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. También me contó que usted grabó la conversación. Eso fue muy inteligente. Pero no es suficiente para arrestarlo. No, pero es una pieza más del rompecabezas. Y después de 7 años, finalmente tenemos suficientes piezas para ver la imagen completa. Urrutia sacó una tableta de su mochila y la deslizó por la mesa hacia Damián. En la pantalla se veía un diagrama complejo con fotos, líneas de conexión y documentos escaneados. Esto es lo que hemos construido durante estos años. Transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, testimonios de testigos protegidos, documentos internos de sus empresas fantasma. Tenemos suficiente evidencia para mandarlo a la cárcel de por vida. Entonces, ¿por qué no lo han arrestado? Porque Requena no es solo un criminal, Damián.
Es un criminal inteligente con conexiones políticas que llegan hasta Los Pinos. Si lo arrestamos con lo que tenemos ahora, sus abogados lo sacan en 48 horas y nosotros terminamos muertos en accidentes automovilísticos. Damián estudió el diagrama. Era abrumador ver la extensión de la red de corrupción. Políticos, empresarios, jueces, policías. Octavio había construido un imperio basado en la complicidad y el miedo. Entonces, ¿cuál es el plan? Necesitamos que se incrimine a sí mismo, públicamente, de una manera tan obvia y escandalosa que ni sus mejores conexiones puedan salvarlo. ¿Cómo? Urrutia tomó un sorbo de café y hizo una mueca. El próximo sábado, Requena va a celebrar la gala anual del Instituto Amanecer en el Hotel Este. Regis, va a ser el evento social del año. Empresarios, políticos, celebridades, medios de comunicación internacionales, todos ahí para celebrar su filantropía. Sigo sin ver cómo eso nos ayuda. Usted va a anunciar una donación, la más grande en la historia de la fundación, $50 millones. Damián casi se atragantó con su café. ¿50 millones? ¿Está loco? Espere, déjeme terminar. La donación viene con una condición: transparencia total. Usted va a exigir que todos los registros financieros del instituto se abran al público en tiempo real. Va a decir que quiere que su donación sea un ejemplo de cómo debe funcionar la filantropía moderna. Octavio nunca va a aceptar eso. Ahí está el truco. No puede rechazar $50 millones frente a todos esos testigos sin parecer sospechoso. Y si acepta, va a tener que demostrar que sus libros están limpios. Urrutia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Para validar la limpieza de las cuentas, va a tener que acceder al sistema financiero del instituto desde el podium, frente a todas las cámaras. Va a tener que mostrar transferencias, autorizar movimientos, demostrar que todo es legítimo, y ustedes van a estar mirando. Nosotros vamos a estar copiando todo en tiempo real, cada clic, cada pantalla, cada autorización. Va a ser como si nos diera las llaves de su caja fuerte voluntariamente. Damián comenzó a entender la elegancia del plan, pero también vio los riesgos. ¿Y si simplemente se niega? ¿Y si dice que necesita tiempo para preparar la documentación? Entonces queda como un fraude frente a todo México. Los medios van a hacer preguntas. Los donadores van a exigir explicaciones. El gobierno va a tener que investigar para salvar las apariencias. De cualquier manera, pierde. Es arriesgado. Todo lo que vale la pena es arriesgado, Damián. Pero hay algo más que necesita saber antes de decidir si está dentro o fuera. Urrutia cambió de pantalla en la tableta. Ahora se veía el programa del evento de la gala. ¿Ve esto? Presentación del coro infantil Amanecer. 20 niños del instituto van a cantar para los invitados. El corazón de Damián se aceleró. Amaranta van a estar ahí, en el escenario, a menos de 10 metros de usted. Va a poder verla, pero no va a poder acercarse sin arruinar toda la operación. Damián sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Me está pidiendo que use a mi propia hija como cebo. Le estoy diciendo que esta es probablemente la única oportunidad que vamos a tener de salvarla. Si fallamos, Requena va a saber que estamos vivos y que sabemos demasiado. Va a hacer desaparecer a Amaranta, a Lía, a usted y a cualquiera que hayamos contactado en estos años. Urrutia cerró la tableta y se recargó en su silla. Pero si tenemos éxito, Requena va a la cárcel. Los niños del instituto son liberados y ustedes pueden ser una familia de nuevo, sin esconderse, sin mentiras, sin miedo. ¿Cuánta gente va a estar involucrada en la operación? Equipos de vigilancia federal, agentes infiltrados como personal de servicio, técnicos en sistemas para el espejeo de servidores y, por supuesto, Lía. Lía va a estar ahí. Como Maya Rivas, parte del equipo de catering, va a ser nuestros ojos y oídos cerca de Amaranta, asegurándose de que la niña esté segura durante toda la operación. Damián se quedó en silencio durante largos minutos, procesando todo en otra mesa. Una pareja discutía sobre dinero. En la barra, un hombre leía el periódico deportivo y maldecía al América. La vida normal continuaba alrededor de ellos, mientras planeaban algo que podría cambiar todo. Si acepto hacer esto, quiero garantías. Quiero saber que Amaranta va a estar protegida sin importar lo que pase. Tiene mi palabra, Damián.
y la palabra de cada agente federal que ha estado trabajando en este caso durante años. ¿Cuándo necesita una respuesta? Ahora, la gala es en 5 días. Necesitamos tiempo para preparar todo, para infiltrar a nuestra gente, para configurar los sistemas de monitoreo. Damián miró por la ventana del café. La Ciudad de México se extendía frente a él en toda su caótica gloria. Una ciudad donde la justicia y la corrupción bailaban juntas en un vals eterno, donde los niños crecían en la calle mientras los políticos cenaban caviar, donde su propia hija vivía como prisionera en una mansión dorada. Lía aceptó hace 7 años cuando decidió fingir su muerte para llegar a este momento. Damián asintió lentamente. Entonces estoy dentro. Pero si algo le pasa a mi familia, capitán, voy a encontrarlo, y lo voy a hacer responsable personalmente. Urrutia sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. No esperaría menos de un hombre que está dispuesto a apostar 50 millones para salvar a su hija. Se estrecharon las manos sobre la mesa, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. El Hotel St. Regis brillaba como un palacio de cristal en el corazón de Polanco. Las luces doradas se reflejaban en los Mercedes y BMWs que desfilaban por la entrada, depositando a la élite mexicana vestida de gala para la noche más importante en el calendario social de la ciudad. Damián ajustó su corbata por 10ª vez en 5 minutos, sintiendo cómo el sudor le empapaba la camisa, a pesar del aire acondicionado del auto. ¿Está listo para esto, señor Albornoz?, preguntó el chofer, un agente federal que se hacía pasar por empleado de su empresa. Tan listo como se puede estar para apostar la vida de toda tu familia en una sola mano de póker. Damián bajó del auto y caminó hacia la entrada principal. Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente, mientras los reporteros gritaban preguntas sobre su presencia en el evento. Había sido una sorpresa de último minuto que Damián Albornoz, el recluso magnate que rara vez aparecía en eventos sociales, hubiera confirmado su asistencia a la gala del Instituto Amanecer. El lobby del hotel había sido transformado en un jardín de ensueño. Flores blancas y doradas colgaban del techo, creando un dosel natural bajo el cual circulaban los invitados. Meseros vestidos de blanco ofrecían champán francés y canapés que costaban más que el salario mensual de un trabajador promedio. Damián, qué sorpresa tan maravillosa. Octavio Requena apareció entre la multitud como una aparición dorada. Su smoking estaba hecho a la medida. Su sonrisa era perfecta, y sus ojos tenían ese brillo que solo aparece cuando alguien está a punto de conseguir exactamente lo que quiere. Octavio, hermoso evento. Parece que la filantropía te sienta bien. La filantropía es solo el comienzo, hijo. Cuando uno aprende a hacer el bien de la manera correcta, las bendiciones llegan multiplicadas. Octavio lo tomó del brazo y lo guió hacia el centro del salón, donde una pequeña multitud de empresarios y políticos conversaban animadamente. Quiero presentarte a algunas personas que van a cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible en este país. Durante la siguiente hora, Damián fue presentado como el hijo adoptivo de Octavio a una procesión de personajes que habría preferido no conocer: el subsecretario que había firmado los convenios con el instituto, un magistrado cuya reputación estaba más manchada que un delantal de carnicero, empresarios cuyas fortunas tenían orígenes cuestionables. Todos hablaban de Octavio con una reverencia que rayaba en el miedo. Era claro que no era solo respeto lo que inspiraba, sino algo mucho más primitivo, la certeza de que cruzarlo tenía consecuencias fatales. Y ahora, anunció Octavio con voz teatral, el momento que todos hemos estado esperando, la presentación de nuestros pequeños ángeles del coro infantil Amanecer. Las luces del salón se atenuaron gradualmente mientras un pequeño escenario en el centro se iluminaba con una luz suave y dorada. 20 niños vestidos de blanco subieron en fila, sus rostros brillando con la inocencia cultivada que Octavio sabía vender tan bien a sus invitados. Damián sintió que el mundo se detenía cuando vio el rostro en el centro de la primera fila. Amaranta. Su hija tenía 6 años, y era exactamente como la había imaginado en sus sueños más desesperados. Los ojos color miel de Lía, pero con la barbilla determinada que él reconocía en su propio espejo. Su cabello castaño estaba peinado en 2 trenzas perfectas, y llevaba un vestido blanco que la hacía parecer un ángel de porcelana. Pero fue el pequeño colgante en forma de media luna que brillaba en su cuello lo que casi lo hizo caer de rodillas. El mismo colgante que Lía había cosido en su primer mameluco. El hilo que conectaba a madre e hija a través de 7 años de separación forzada.
el símbolo de una familia que había sido destrozada por la codicia y la maldad de un hombre que ahora sonreía mientras exhibía a su hija como un trofeo. ¿No son hermosos?, murmuró Octavio junto a su oído. Estos niños han encontrado en el instituto la familia que la vida les negó. Mira sus rostros, Damián. ¿Has visto alguna vez niños más felices? Damián no pudo responder. Su garganta se había cerrado completamente. Amaranta estaba ahí, a menos de 10 metros de él, y no podía correr hacia ella. No podía gritarle que era su papá. No podía hacer nada excepto quedarse inmóvil mientras su corazón se hacía pedazos. El coro comenzó a cantar. Era una canción simple, una nana tradicional mexicana que hablaba de pequeños barcos de papel navegando en ríos de sueños. Pero cuando Amaranta abrió la boca para cantar, Damián sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Barquito de papel, navegando en el mar, lleva mis sueños lejos, muy lejos de aquí, barquito de papel. No te vayas a hundir, que mis sueños contigo se quieren ir. Era la misma canción que Lía solía cantarle cuando no podía dormir. La misma melodía que había escuchado a través de la puerta del cuarto cuando ella pensaba que él no la oía. Cantándole a su vientre embarazado en las noches cuando el insomnio la atormentaba, Damián buscó con la mirada entre el personal de servicio hasta encontrar a Lía. Estaba parada junto a la pared del fondo, vestida con el uniforme negro y blanco del catering, pero sus ojos estaban fijos en Amaranta, con una intensidad que habría derretido acero. Vio cómo sus labios se movían silenciosamente, cantando junto con su hija una canción que había sido su secreto compartido durante meses. Y entonces vio algo más. Lágrimas corriendo por las mejillas de Lía, lágrimas que limpiaba rápidamente con el dorso de la mano para que nadie notara que la mesera estaba llorando durante la presentación del coro. «Es conmovedor, ¿verdad?», dijo Octavio, malinterpretando las lágrimas en los ojos de Damián. Estos niños han superado tragedias que romperían a adultos. Han perdido a sus padres, han vivido en las calles, han conocido el lado más oscuro de la humanidad, pero aquí, en el instituto, han encontrado esperanza. Damián apretó los puños tan fuerte que se clavó las uñas en las palmas. Debe ser muy gratificante darles una segunda oportunidad. Más que gratificante, Damián. Es transformador. Para ellos y para nosotros, estos niños nos enseñan que la inocencia puede sobrevivir a cualquier cosa, que la pureza puede florecer incluso en el suelo más contaminado. La canción terminó, y los invitados aplaudieron con entusiasmo. Amaranta hizo una pequeña reverencia junto con el resto del coro, y por un momento, sus ojos recorrieron el público. Damián sintió que su corazón se detenía cuando la mirada de su hija pasó por él, pero era obvio que para ella no era más que otro rostro en una multitud de extraños ricos. «Ahora», anunció Octavio, tomando el micrófono, «estos pequeños ángeles van a retirarse a disfrutar de una cena especial, mientras nosotros continuamos con la parte más importante de la noche, asegurar el futuro de niños como ellos». Damián vio cómo Lía se acercaba discretamente al grupo de niños, guiándolos hacia una salida lateral. Por un momento, Amaranta se detuvo y miró hacia atrás, como si hubiera sentido algo, alguna conexión inexplicable con el hombre alto de traje oscuro que la observaba con tanta intensidad. «Es una niña especial esa», comentó Octavio, siguiendo la mirada de Damián. «Amaranta. Llegó a nosotros cuando era muy pequeña. Sus padres murieron en un accidente. Pobrecita. Pero mírala ahora, brillante, talentosa, llena de vida. Es una de nuestras historias de éxito más queridas». Damián tuvo que apretar los dientes para no gritarle la verdad ahí mismo. «Se ve muy especial. Sí. De hecho, varios de nuestros donadores internacionales han expresado interés en adoptarla. Es el tipo de niña que cualquier familia estaría orgullosa de llamar hija». La amenaza velada cayó como plomo en el estómago de Damián. Octavio sabía exactamente qué botones presionar. «Pero bueno», continuó Octavio con su sonrisa de depredador, «no hemos venido aquí a hablar de una sola niña, sino del futuro de cientos de niños como ella». «¿Verdad, Damián?» Era su momento, el momento para el que se habían preparado durante días. Damián sintió el peso de la mirada de los agentes federales infiltrados, de Lía en algún lugar del hotel cuidando a Amaranta, de Urrutia monitoreando todo desde una camioneta estacionada afuera. «Tienes razón, Octavio. De hecho, tengo algo que anunciar esta noche, algo que creo va a sorprender a todos».
Octavio levantó una ceja intrigado. ¿En serio? ¿Y qué sería eso? Damián tomó el micrófono de las manos de su antiguo mentor y se dirigió hacia el podium. El salón se quedó en silencio, expectante. Damas y caballeros, esta noche he sido testigo de algo extraordinario. He visto el trabajo increíble que el Instituto Amanecer está haciendo con los niños más vulnerables de nuestro país, y he decidido que quiero ser parte de esa transformación. Los aplausos comenzaron, pero Damián los detuvo con un gesto. Por eso, esta noche anuncio mi decisión de hacer la donación más grande en la historia del instituto. $50 millones para garantizar que ningún niño en México tenga que crecer sin esperanza. El salón explotó en aplausos. Octavio sonreía, pero Damián pudo ver la confusión en sus ojos. $50 millones era mucho dinero, incluso para él, pero mi donación viene con una condición, continuó Damián, y el salón se quedó en silencio nuevamente. Quiero que esta sea la primera donación completamente transparente en la historia de la filantropía mexicana. Quiero que todos ustedes, y todo México, puedan ver exactamente cómo se usa cada peso de esta donación. Octavio había dejado de sonreír. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la víctima cayera en ella. El silencio en el salón del ST Regis era tan espeso que Damián podía escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Todos los ojos estaban fijos en él, pero los únicos que le importaban eran los de Octavio Requena, que había perdido toda pretensión de calidez paterna y ahora lo miraba con la frialdad de un depredador, calculando su próximo movimiento. Transparencia total, repitió Damián, aferrándose al micrófono como si fuera un salvavidas. Quiero que cada peso de mi donación sea rastreado públicamente, desde el momento en que sale de mis cuentas hasta el momento en que llega a las manos de los niños que lo necesitan. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como ondas en un estanque. Los empresarios intercambiaban miradas nerviosas, los políticos ajustaban sus corbatas, y los periodistas presentes sacaron sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en la noticia de la noche. Octavio subió al podium con la sonrisa forzada de un político en campaña. Damián, hijo, tu generosidad es abrumadora. $50 millones es una cantidad extraordinaria. Y por supuesto que el instituto maneja todos sus recursos con la máxima transparencia. Me da mucho gusto escuchar eso, interrumpió Damián, sin ceder el micrófono, porque no estoy hablando de la transparencia tradicional. No me refiero a reportes anuales o auditorías que nadie lee. Estoy hablando de transparencia en tiempo real. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero que esta noche, aquí, frente a todos estos testigos y estas cámaras, abramos los libros del Instituto Amanecer. Quiero que mostremos cómo funcionan las cuentas, cómo se autorizan las transferencias, cómo se distribuyen los fondos. Quiero que el pueblo mexicano vea que la filantropía puede ser honesta y transparente. El color había comenzado a drenarse del rostro de Octavio, pero mantuvo la compostura. Damián, aprecio tu entusiasmo, pero los sistemas financieros de una institución como la nuestra son complejos. No es algo que se pueda mostrar así, de improviso. ¿Por qué no? Damián sonrió con la inocencia fingida de un niño preguntando por qué el cielo es azul. Si todo está en orden, si todas las cuentas están limpias, ¿qué hay que esconder? Además, vivimos en la era digital. Seguramente tienes acceso remoto a los sistemas del instituto desde cualquier lugar. Bueno, sí, pero... perfecto. Damián se dirigió al público. Damas y caballeros, lo que van a presenciar esta noche es histórico. Van a ver la primera donación filantrópica completamente transparente en tiempo real. Van a ver exactamente cómo una institución seria y honesta maneja el dinero que la sociedad le confía. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en una ovación. Los reporteros se acercaron más al escenario, sus cámaras enfocadas en Octavio, quien ahora sudaba visiblemente bajo las luces. Por supuesto, Octavio, si prefieres tiempo para preparar la presentación, lo entiendo perfectamente. Podemos programar esto para otra fecha, tal vez en 1 mes o 2. No, la respuesta de Octavio fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Es decir, no hay necesidad de esperar. El Instituto Amanecer no tiene nada que ocultar. Damián sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Octavio había caído en la trampa exactamente como Urrutia había predicho.
Su ego y su necesidad de mantener las apariencias lo habían obligado a meterse en una esquina de la que no podía salir sin parecer culpable. «Excelente. ¿Necesitas tu laptop? ¿Tu tablet? Tengo todo lo que necesito en mi teléfono», murmuró Octavio, sacando un iPhone de última generación de su saco. En el fondo del salón, Damián pudo ver a 2 meseros acercándose discretamente. Sabía que eran técnicos federales listos para interceptar y copiar cualquier señal que saliera del teléfono de Octavio. «¿Te parece si conectamos tu teléfono a la pantalla grande para que todos puedan ver?», sugirió Damián, señalando la pantalla de proyección que colgaba detrás del pódium. Sí, por supuesto. Mientras un técnico del hotel conectaba el teléfono de Octavio a la pantalla, Damián aprovechó para escanear el salón. Lía había regresado y estaba parada junto a la entrada del área de servicio, su rostro tenso pero controlado. En una mesa cerca de la pared, reconoció a la gente que se hacía pasar por invitado, hablando casualmente por su teléfono, probablemente reportando a Urrutia que todo estaba procediendo según el plan. «Listo», anunció el técnico. La pantalla grande se iluminó, mostrando la pantalla principal del teléfono de Octavio. Damián pudo ver varios iconos de aplicaciones, incluyendo una que simplemente decía IA, Instituto Amanecer. «Adelante, Octavio. Muéstranos cómo funciona la magia». Octavio tocó la aplicación con dedos que temblaban ligeramente. La pantalla se llenó con un dashboard financiero complejo, lleno de gráficos, números y opciones de menú. «Como pueden ver», dijo Octavio, su voz recuperando algo de confianza. «El instituto maneja múltiples cuentas para diferentes programas. Tenemos la cuenta principal de donaciones, las cuentas de programas específicos, las cuentas de reserva de emergencia». «Impresionante», interrumpió Damián. «¿Y todas estas cuentas reciben transferencias regulares?». «Por supuesto, donadores de todo el mundo confían en nosotros para ayudar a los niños mexicanos. ¿Podrías mostrarnos algunas de esas transferencias? Me imagino que hay algunas muy sustanciales». Octavio vaciló por un momento. Luego tocó una sección etiquetada como «Transferencias entrantes». La pantalla se llenó con una lista de movimientos financieros. Damián no necesitaba ser contador para darse cuenta de que las cantidades eran astronómicas. Transferencias de cientos de miles de dólares que llegaban casi diariamente desde cuentas en Suiza, Panamá, las Islas Caimán. «Vaya», murmuró Damián. «Son cantidades muy grandes. ¿Quiénes son estos donadores tan generosos?». «Bueno, muchos de nuestros donadores prefieren permanecer anónimos. Por supuesto, entiendo. Pero para procesar mi donación de 50 millones, supongo que tendrás que autorizar la transferencia manualmente, ¿verdad?». «Sí. Las transferencias grandes requieren autorización dual». «¿Podrías mostrarnos cómo funciona ese proceso?». Octavio estaba sudando abiertamente ahora, pero no tenía manera de salirse sin parecer sospechoso frente a 200 testigos y una docena de cámaras. Claro que sí. Navegó hasta una sección etiquetada como Autorizaciones y tocó un botón que decía Nueva transferencia entrante. Un formulario apareció en la pantalla, pidiendo detalles sobre el origen de los fondos, el propósito de la donación y las autorizaciones necesarias. «Para una transferencia de 50 millones, necesito las firmas digitales mías y del tesorero del instituto, más la autorización del sistema de cumplimiento». Mientras hablaba, Octavio estaba inadvertidamente mostrando a toda la sala exactamente cómo se procesaban las transferencias ilegales. Cada pantalla que abría, cada autorización que mostraba, estaba siendo grabada y copiada por los técnicos federales. «Fascinante», dijo Damián. «¿Y el sistema de cumplimiento? ¿Eso verifica que el dinero venga de fuentes legítimas?». «Exactamente. Tenemos los protocolos más estrictos». Octavio tocó otra pantalla, que mostró una base de datos de donadores verificados. Damián sintió que el corazón se le aceleraba cuando vio nombres que reconocía, empresas fantasma que había visto en los documentos que Lía le había mostrado, cuentas bancarias que sabía que estaban conectadas con el lavado de dinero del narcotráfico. ¿Y todas estas empresas han sido verificadas como legítimas? Por supuesto, cada una ha pasado por nuestro riguroso proceso de due diligence. En el salón, los murmullos habían comenzado de nuevo. Algunos de los invitados empezaban a reconocer nombres en la lista, nombres que habían aparecido en escándalos financieros e investigaciones periodísticas. «Octavio», dijo una voz desde el público. Era el director de un periódico importante.
¿No es esa la empresa que fue investigada el año pasado por conexiones con el cártel de Sinaloa? Bueno, esas investigaciones nunca llegaron a nada concreto. Y esa otra, Meridian Holdings, ¿no fue clausurada por lavado de dinero en Panamá? Octavio había comenzado a palidecer. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había caído en una trampa perfecta. En su afán por demostrar que no tenía nada que ocultar, había mostrado exactamente todo lo que tenía que ocultar. Señores, creo que hay un malentendido, pero Damián no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. ¿Un malentendido, Octavio? Acabas de mostrarnos que el Instituto Amanecer recibe regularmente dinero de empresas investigadas por lavado de dinero. ¿Cómo explicas eso? Nosotros, el instituto siempre actúa de buena fe. ¿Buena fe? La voz de Damián se había vuelto más dura. ¿Llamas buena fe recibir millones de dólares del narcotráfico mientras usas niños huérfanos como pantalla? El salón explotó. Los reporteros gritaban preguntas. Los invitados se levantaban de sus mesas. Las cámaras grababan cada segundo del colapso de Octavio Requena. «Eso es una calumnia», gritó Octavio. «No tienes derecho a acusarme sin pruebas». ¿Sin pruebas? Damián sonrió fríamente. «Octavio, acabas de darnos todas las pruebas que necesitábamos». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron una docena de agentes federales con chalecos antibalas y órdenes de arresto. «Octavio Requena», gritó el líder del grupo, «está arrestado por lavado de dinero, corrupción de menores y asociación delictuosa». La trampa se había cerrado perfectamente. El caos en el salón del St. Regis era absoluto. Los gritos de los reporteros se mezclaban con el sonido de las esposas mientras los agentes federales rodeaban a Octavio Requena. Los invitados corrían hacia las salidas, algunos huyendo de las cámaras, otros tratando de acercarse para grabar con sus teléfonos lo que sería la caída del año en los círculos de poder mexicanos. Damián bajó del pódium buscando desesperadamente a Lía entre la multitud. El plan había funcionado perfectamente hasta ahora, pero sabía que la parte más peligrosa apenas comenzaba. Hombres como Octavio no se rendían sin luchar, y tenía un as bajo la manga que podía usar como último recurso. Los niños. Serapio. «Protocolo de evacuación. Ahora», gritó Octavio mientras los agentes le leían sus derechos. Damián sintió que se le helaba la sangre. Serapio Lleras era el jefe de seguridad de Octavio, un exmilitar que había estado en las fuerzas especiales antes de convertirse en el perro guardián personal del filántropo corrupto. Si Octavio había gritado «protocolo de evacuación», significaba que los niños estaban en peligro. A través del caos del salón, Damián vio una figura alta y corpulenta moviéndose contra la corriente de gente que huía. Serapio se dirigía hacia las escaleras de servicio con determinación militar, ignorando completamente a los agentes federales que estaban concentrados en arrestar a su jefe. «Lía», gritó Damián, finalmente localizándola cerca de la entrada de la cocina. Ella lo vio al mismo tiempo, y sus ojos se llenaron de pánico cuando entendió lo que estaba pasando. «Los niños», le gritó por encima del ruido, «están en el salón privado del segundo piso». Damián se abrió paso entre la multitud hacia las escaleras principales, pero un agente federal lo detuvo. «Señor Albornoz, necesito que permanezca aquí para su declaración. Mi hija está arriba, ese cabrón se va a llevar a los niños». El agente no entendía la urgencia de la situación. Para él, los niños estaban seguros en algún lugar del hotel, alejados del caos del arresto. No sabía que Serapio Lleras tenía órdenes de hacer desaparecer a los testigos menores si alguna vez se descubría la operación. Damián empujó al agente y corrió hacia las escaleras de servicio, siguiendo la misma ruta que había tomado Serapio. Lía apareció a su lado, habiendo abandonado su disfraz de mesera para convertirse en la madre desesperada que realmente era. «¿Sabes dónde los tienen?», jadeó Damián mientras subían los escalones de 2 en 2. «Salón Emperador, segundo piso. Lo use para la cena especial de los niños mientras nosotros hacíamos la presentación». Llegaron al segundo piso y corrieron por un pasillo alfombrado hasta llegar a una puerta doble de madera tallada. Damián pudo escuchar voces de niños del otro lado, pero también la voz áspera de Serapio dando órdenes. «Niños, necesitamos salir del hotel inmediatamente. Ha habido una emergencia y sus tutores me han pedido que los lleve a un lugar seguro». Damián y Lía se pegaron a la pared junto a la puerta, tratando de escuchar sin ser detectados. «¿Qué tipo de emergencia, señor Serapio?». Era la voz de una niña mayor, probablemente de 10 u 11 años.
Un incendio en la cocina. Nada de qué preocuparse. Pero tenemos que irnos ahora. Formen una fila y síganme en silencio. Damián intercambió una mirada con Lía. Sabían que si Serapio se llevaba a los niños del hotel, nunca los volverían a ver. El protocolo de evacuación probablemente significaba llevarlos a una ubicación segura donde podrían ser reubicados permanentemente, lejos de cualquier investigación federal. No podemos esperar refuerzos, murmuró Lía. Para cuando lleguen, ya se los habrá llevado. Damián asintió y se preparó para abrir la puerta, pero Lía lo detuvo con la mano. Espera, déjame hablar primero. Soy una extraña para él, pero él sabe quién eres. Si te ve, puede ponerse violento. Lía abrió la puerta suavemente y entró al salón con las manos visiblemente vacías y una sonrisa tranquilizadora. Disculpen la interrupción. Soy del equipo de catering. ¿Los niños terminaron la cena? Serapio se volvió hacia ella con desconfianza. Era un hombre de 45 años, con cicatrices en la cara que hablaban de una vida violenta. Sus ojos pequeños y oscuros la estudiaron como un depredador, evaluando una amenaza. No la reconozco. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el hotel? Soy nueva. Empecé esta semana. Los 20 niños estaban sentados alrededor de una mesa larga, algunos todavía comiendo postre, otros jugando con sus servilletas. Damián pudo ver a Amaranta sentada en el centro, su pequeño rostro confundido por toda la actividad extraña. Bueno, ya terminaron, dijo Serapio bruscamente. Estábamos a punto de irnos. Tan pronto, pensé que iban a quedarse hasta que terminara el evento de abajo. Cambio de planes. Serapio se acercó más a Lía, y Damián pudo ver que llevaba una pistola bajo el saco. Su mano descansaba casualmente cerca de la culata, lista para usarla si era necesario. Necesito que se retire, señorita. Estos niños están bajo mi custodia, y tengo órdenes de llevarlos a un lugar seguro inmediatamente. Por supuesto, no hay problema. Solo me preocupaba que tuvieran frío. ¿No quieren que les traiga suéteres antes de salir? No será necesario. Vámonos, niños. Los niños comenzaron a levantarse obedientemente, pero Amaranta se quedó sentada, mirando a Lía con una curiosidad extraña. «Señorita», dijo con su vocecita clara, «¿usted conoce la canción de los barquitos de papel?» Lía sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Su hija la estaba mirando con los mismos ojos color miel que veía en el espejo cada mañana, sin saber que estaba viendo a su madre por primera vez en 6 años. «Sí, mi amor, la conozco. ¿Me la puede cantar? Me ayuda cuando tengo miedo». Serapio se impacientó. «Amaranta, vámonos, ahora». Pero Lía había tomado una decisión. Se arrodilló frente a su hija y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Tienes miedo?» «Corazón, un poquito. Hubo mucho ruido abajo y ahora el señor Serapio dice que tenemos que irnos. Pero yo no quiero irme. Me gusta este lugar. Mírame, mi vida», dijo Lía suavemente, ignorando completamente a Serapio. «Respira conmigo, ¿ves? Inhala, exhala, inhala, exhala». «Ya basta», gritó Serapio, sacando la pistola. «Aléjese de esa niña ahora mismo», pero algo mágico estaba pasando. Amaranta no se había asustado por el grito. Sus ojos seguían fijos en los de Lía, como si reconociera algo familiar, algo que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. «¿Usted es mi mamá?», susurró Amaranta. El salón se quedó en silencio absoluto. Los otros niños dejaron de moverse. Serapio se quedó inmóvil con la pistola en la mano, y Lía sintió que el tiempo se detenía completamente. «Sí, mi amor, soy tu mamá». «Imposible», gritó Serapio. «Tú estás muerta. Debimos morir». Pero Amaranta ya estaba en los brazos de Lía, abrazándola con la fuerza desesperada de alguien que encuentra algo que creía perdido para siempre. «Sabía que ibas a venir por mí», murmuró contra el cuello de su madre. «Sabía que no me habías abandonado». Serapio levantó la pistola, apuntando directamente a Lía y Amaranta. «Esto no puede estar pasando. Octavio me dijo que estaba muerta. Me dijo que había visto el cuerpo». En ese momento, Damián entró al salón por detrás de Serapio. «Octavio miente sobre muchas cosas, Serapio, incluyendo los bonos de lealtad que te prometió». Serapio se volvió hacia él, dividiendo su atención entre las dos amenazas. Tú planeaste todo esto. Yo solo quería recuperar a mi familia».
Damián se acercó lentamente, con las manos visibles. Los federales ya tienen todas las cuentas bancarias de Octavio congeladas, incluyendo la cuenta donde deposita tu salario. ¿Realmente crees que va a seguir pagándote desde la cárcel? Cállate. Pero la duda había comenzado a filtrarse en los ojos de Serapio. Había dedicado 10 años de su vida a proteger a Octavio, y ahora se daba cuenta de que probablemente había estado protegiendo a un fantasma. Serapio, dijo Lía suavemente, sin soltar a Amaranta. Estos niños no tienen la culpa de nada. Déjalos ir. Si quieres apuntar a alguien, apúntame a mí. No, murmuró Amaranta. No te vayas otra vez, mamá. En ese momento de distracción, Damián se lanzó hacia adelante, agarrando un extintor de incendios que estaba montado en la pared. El peso del metal se estrelló contra la espalda de Serapio. Enviándolo al suelo junto con su pistola, los agentes federales irrumpieron en el salón segundos después, alertados por los gritos. Encontraron a Serapio inconsciente en el suelo, a Damián jadeando junto al extintor, y a Lía abrazando a su hija como si nunca fuera a dejarla ir. ¿Están todos bien?, preguntó el agente líder. Damián miró a Lía y a Amaranta, finalmente juntas después de 7 años de separación forzada. Ahora sí, dijo. Ahora sí estamos bien. 6 meses después, la sala de audiencias federales estaba repleta hasta los pasillos. El juicio de Octavio Requena se había convertido en el espectáculo judicial del siglo en México, transmitido en vivo por todas las cadenas nacionales y seguido minuto a minuto por los medios internacionales. Era más que un juicio por corrupción. Era el ajuste de cuentas de una sociedad cansada de ver cómo los poderosos burlaban la justicia. Damián estaba sentado en la primera fila, vestido con un traje azul marino que Lía le había ayudado a elegir esa mañana. A su lado, Amaranta balanceaba las piernas desde su silla, demasiado pequeña para entender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente inteligente para saber que era importante para sus padres. En los últimos meses, la niña había florecido. Los psicólogos del gobierno habían quedado asombrados por su capacidad de adaptación y resistencia. A pesar de haber pasado 6 años en el sistema de Requena, conservaba una inocencia natural y una capacidad para el amor que había sanado heridas en Damián y Lía que creían permanentes. «Papá», susurró Amaranta, tirando de la manga de su saco. «¿El señor malo va a ir a la cárcel?» «Eso esperamos, mi amor. Eso esperamos». El fiscal federal, un hombre joven llamado Ricardo Mendoza, que había hecho de este caso la misión de su carrera, se levantó para presentar su argumento final. Durante 3 meses había construido meticulosamente un caso que era imposible de refutar. Cientos de documentos, grabaciones de audio, testimonios de testigos protegidos y la evidencia digital que Octavio mismo había proporcionado durante la gala del S. Regis. «Honorable juez, señores del jurado», comenzó Mendoza. «Durante estos meses hemos visto la evidencia de uno de los esquemas de corrupción más elaborados y cínicos en la historia moderna de México. El acusado no solo lavó millones de dólares del narcotráfico, sino que usó niños huérfanos como escudo para sus actividades criminales. En el banquillo de los acusados, Octavio Requena parecía una sombra del hombre poderoso que había sido. Su cabello plateado había perdido el brillo, su postura era encorvada, y sus ojos habían perdido el fuego de la arrogancia que antes los caracterizaba. Estaba flanqueado por 3 de los mejores abogados defensores que el dinero podía comprar, pero incluso ellos parecían derrotados. Pero el caso que tenemos frente a nosotros, continuó el fiscal, no es solo sobre dinero. Es sobre la vida destrozada de una familia inocente. Es sobre una mujer que tuvo que fingir su propia muerte para proteger a su esposo y su hija. Es sobre un hombre que vivió 7 años creyendo que había perdido a la familia que más amaba. Y es sobre una niña que creció sin conocer a sus verdaderos padres. Damián sintió la mano pequeña de Amaranta deslizarse en la suya. En los últimos meses, había aprendido que su hija tenía una intuición extraordinaria para leer las emociones de las personas. Sabía cuando él estaba triste por los años perdidos, cuando Lía lloraba en silencio por las noches recordando el tiempo que habían estado separadas. El Estado llamará a su último testigo, Lía Santillán de Albornoz. Lía se levantó de su asiento y caminó hacia el estrado. En los meses desde la gala, había recuperado algo de la mujer que Damián recordaba de antes del accidente fingido, pero había ganado una fortaleza nueva,
Templada por el fuego de la supervivencia y la determinación de proteger a su familia, llevaba un vestido azul sencillo y el mismo colgante de media luna que había usado Amaranta durante años, ahora devuelto a su dueña original, cuando juró decir la verdad. Su voz era clara y firme. «Señora Albornoz», comenzó el fiscal, ¿puede contarnos por qué decidió fingir su muerte hace 7 años? «Porque era la única manera de mantener viva a mi familia», respondió Lía. «Octavio Requena me amenazó de muerte cuando descubrí que estaba usando las empresas de mi esposo para lavar dinero del narcotráfico. Me dijo que si seguía investigando, no solo me mataría a mí, sino también a Damián. ¿Y qué pasó después de fingir su muerte? Descubrí que estaba embarazada. Mi hija nació en una casa segura 3 meses después. Para protegerla, acordamos separarla de mí temporalmente hasta que pudiéramos reunir suficiente evidencia para arrestar a Requena». Lía pausó, respirando profundamente antes de continuar. «Nunca imaginé que él conseguiría acceso a mi hija a través de su fundación fraudulenta. Cuando me enteré de que Amaranta estaba en sus manos, supe que tenía que acelerar nuestro plan, sin importar el riesgo. ¿Se arrepiente de haber fingido su muerte? Me arrepiento de haber tenido que hacerlo. Me arrepiento de los años que perdimos como familia. Me arrepiento de que mi hija creciera sin conocer a sus verdaderos padres». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Pero no me arrepiento de haber protegido a las personas que amo, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad. ¿Tiene algo que decirle a su esposo?». Lía se volvió hacia Damián, sus ojos encontrándose a través del salón abarrotado. «Damián, sé que estos 7 años han sido un infierno para ti. Sé que has cargado con culpa que nunca fue tuya. Te pido perdón por haberte condenado al silencio, por haberte hecho creer que habías perdido todo por mi culpa». Su voz se quebró ligeramente. «Pero necesito que sepas que desaparecí para que pudieras vivir, porque un mundo sin ti no valía la pena salvarlo». No había un solo ojo seco en el salón. Incluso algunos de los periodistas más curtidos se limpiaban las lágrimas discretamente. El abogado defensor de Octavio, un hombre mayor con fama de despiadado, se levantó para el contrainterrogatorio, pero parecía derrotado antes de empezar. «Señora Albornoz, ¿no es cierto que usted y su esposo orquestaron todo este plan para apoderarse de los bienes de mi cliente?» «¿Apoderarnos?». Lía lo miró con incredulidad. «Señor, su cliente destruyó nuestra vida. Nos separó durante 7 años. Usó a nuestra hija como peón en sus juegos criminales. Lo único que queremos es justicia y la oportunidad de ser una familia normal. Pero usted admite que cometió fraude al fingir su muerte». «Cometí fraude para salvar vidas. Su cliente cometió crímenes para enriquecerse. Si usted no puede ver la diferencia, entonces el sistema judicial está más roto de lo que pensaba». El contrainterrogatorio duró menos de 10 minutos. Era obvio que incluso los abogados de Octavio sabían que el caso estaba perdido. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Octavio pidió hablar en su propia defensa. Se levantó lentamente, un hombre de 65 años que parecía haber envejecido décadas en los últimos meses. «Honorable juez, reconozco que cometí errores. Reconozco que mi ambición me llevó por caminos que no debía haber tomado, pero nunca quise lastimar a esa familia», señaló hacia Damián, Lía y Amaranta. «Damián era como un hijo para mí. Lo vi crecer desde que era un joven empresario lleno de sueños. Si hubiera sabido que Lía estaba viva, si hubiera sabido sobre la niña». «Mentira». La voz de Damián resonó por todo el salón. «Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Usaste mi empresa para lavar dinero, amenazaste a mi esposa y mantuviste a mi hija como rehén durante años». Se levantó de su asiento, ignorando los intentos del alguacil de hacer que se sentara. «Yo te admiraba, Octavio. Confiaba en ti. Te veía como el padre que nunca tuve. Y tú usaste esa confianza para construir un imperio criminal sobre los huesos de familias destrozadas». Damián se dirigió hacia el banquillo de los acusados, pero se detuvo a medio camino. «Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante años me sentí culpable por no haber podido proteger a mi familia. Me escondí detrás de mis edificios y mi dinero, porque creía que había fallado como esposo y como padre». Su voz se hizo más fuerte. «Pero resulta que el único fracaso fue confiar en ti». El juez permitió que Damián terminara antes de llamar al orden. El veredicto llegó 3 horas después, culpable de todos los cargos.
Octavio Requena fue sentenciado a 45 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Serapio Lleras recibió 15 años por secuestro y asociación delictuosa. Varios políticos y empresarios que habían participado en el esquema fueron arrestados en los días siguientes. Cuando salieron del juzgado, los reporteros los acosaron con preguntas. Pero Damián solo tenía una declaración que hacer. La justicia no puede devolver los años que perdimos, pero puede asegurar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Este es solo el comienzo. Vamos a usar nuestros recursos y nuestra experiencia para crear un sistema de protección real para los niños vulnerables de México. Esa noche, mientras Amaranta dormía entre ellos en la cama que habían comprado para su nueva casa, Lía y Damián hablaron en susurros sobre el futuro. ¿Crees que algún día podremos ser una familia normal?, preguntó Lía. No sé qué es normal, respondió Damián, pero sé que vamos a ser nosotros, y eso es suficiente. Un año después del juicio, la casa en Coyoacán despertaba con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas y la risa de una niña de 7 años que había aprendido que los domingos eran para hacer hot cakes con forma de animales. Damián estaba en la cocina, con delantal puesto y harina en el cabello, tratando de hacer que la masa pareciera un elefante, mientras Amaranta dirigía la operación con la seriedad de un chef ejecutivo. No, papá, las orejas van más grandes. Los elefantes tienen orejas enormes para abanicarse cuando hace calor. ¿Cómo sabes tanto sobre elefantes, pequeña sabionda? Me lo enseñó mamá. También me dijo que los elefantes nunca olvidan a su familia, igual que nosotros. Lía apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una bata azul claro, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. En el último año había vuelto a ejercer como enfermera, esta vez en una clínica gratuita para niños en situación de calle. Era su manera de sanar las heridas que llevaba por dentro, ayudando a otros niños que, como Amaranta, habían sido olvidados por el sistema. «Buenos días, familia de cocineros desastrosos», dijo, besando la coronilla de Amaranta y después los labios de Damián. «¿Cómo va el zoológico comestible?» «Mamá, mira lo que hizo papá. ¿Te parece un elefante o un dinosaurio deforme?» Lía estudió la creación de Damián con la seriedad que merecía una obra de arte gastronómico de un domingo por la mañana. Definitivamente es un elefante muy especial que fue diseñado por un papá que ama mucho a su hija. La mesa del desayuno estaba puesta con los platos de cerámica azul que habían elegido juntos cuando compraron la casa. Era una casa sencilla, sin la ostentación de la mansión en las lomas donde Damián había vivido durante sus años de soledad. 3 recámaras, un jardín pequeño donde Amaranta había plantado girasoles y una cocina donde cabían perfectamente 3 personas haciendo el desayuno. ¿Ya llegó el correo?, preguntó Damián, sirviendo los hot cakes en forma de animales africanos. «Sí, y hay algo importante», respondió Lía, alcanzándole un sobre oficial con el sello del gobierno federal. Damián lo abrió mientras Amaranta vertía miel sobre su elefante de hot cake. Era la confirmación final de algo en lo que habían estado trabajando durante meses: la adopción legal de 12 niños que habían estado bajo la custodia del Instituto Amanecer y que no tenían familias a las cuales regresar. «¿Qué dice?», preguntó Lía, aunque ya sabía la respuesta por la sonrisa que se extendía por el rostro de su esposo. «Que oficialmente somos una familia muy grande. La Casa Amanecer está autorizada para operar como hogar temporal legal. Después del juicio, Damián había usado parte de su fortuna para comprar la propiedad donde había funcionado la falsa fundación de Octavio, pero en lugar de destruirla, la había transformado en algo nuevo, un verdadero hogar para niños en situación vulnerable, con transparencia total, supervisión gubernamental independiente y el tipo de amor que él y Lía no habían podido dar a Amaranta durante sus primeros años. ¿Eso significa que los niños de la otra casa van a venir a vivir con nosotros?», preguntó Amaranta, sus ojos brillando con emoción. «No todos van a vivir aquí, mi amor. Esta casa es para nosotros 3, pero la Casa Amanecer va a ser un lugar donde los niños puedan estar seguros mientras esperan encontrar familias que los adopten para siempre. ¿Y nosotros los vamos a cuidar? Nosotros vamos a asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan: comida, educación, cariño y, sobre todo, la verdad sobre lo que les está pasando». Amaranta asintió solemnemente. En el último año había mostrado una madurez emocional extraordinaria para su edad, probablemente resultado de haber vivido experiencias que ningún niño debería vivir.
pero también había desarrollado una empatía natural hacia otros niños que habían pasado por situaciones similares. ¿Puedo ayudar? Yo sé lo que se siente estar lejos de la familia. Lia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija había tomado todo el dolor de su pasado y lo había transformado en compasión. Claro que puedes ayudar, corazón. Pero primero tienes que terminar de comerte a ese elefante. Después del desayuno, mientras Amaranta veía caricaturas en la sala, Damián y Lia se sentaron en el pequeño estudio donde manejaban los asuntos de la nueva fundación. Las paredes estaban cubiertas con dibujos que los niños de la casa Amanecer les habían regalado, fotografías de las familias que habían logrado adopciones exitosas y diplomas de reconocimiento de organizaciones internacionales de derechos infantiles. ¿Estás nervioso por la reunión de mañana?, preguntó Lia, revisando los expedientes de 3 familias que querían adoptar. Un poco. Es la primera vez que vamos a aparecer juntos en televisión desde el juicio. Al día siguiente tenían una entrevista en el programa de noticias más importante del país. El capitán Urrutia, que había sido promovido a director de la División Anticorrupción, también estaría presente para hablar sobre las reformas en el sistema de protección infantil que habían resultado del caso Requena. ¿Te arrepientes de haber hecho todo esto público?, preguntó Lia. Damián consideró la pregunta. Durante el último año, su vida privada había sido examinada por los medios, analizada por expertos y convertida en tema de debate nacional. Había perdido la privacidad que tanto había valorado durante sus años de luto. No, si nuestra historia puede evitar que otras familias pasen por lo mismo, vale la pena cualquier sacrificio, incluido compartir a Amaranta con el mundo. Incluido eso, su hija se había convertido involuntariamente en el símbolo de todos los niños que habían sido rescatados del sistema corrupto de Octavio. Su fotografía había aparecido en revistas internacionales, su historia había sido contada en documentales, y su sonrisa se había convertido en el rostro de la esperanza para miles de familias mexicanas. Pero Damián y Lia habían sido cuidadosos de proteger su infancia tanto como era posible. Amaranta asistía a una escuela normal, tenía amigas normales, y vivía una vida lo más parecida a la normalidad que las circunstancias permitían. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Lia, tomando la mano de Damián. ¿Qué? Que después de todo lo que pasamos, después de toda la rabia y el dolor y la separación, todavía podemos ser felices, genuinamente felices. Era cierto. La felicidad que tenían ahora era diferente a la inocencia despreocupada de antes. Estaba templada por el sufrimiento, fortalecida por la pérdida y hecha más preciosa por la certeza de lo frágil que podía ser la vida. ¿Tú crees que Amaranta va a estar bien con todo esto? Creo que va a estar mejor que bien. Creo que va a crecer sabiendo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que las mentiras cómodas. Esa tarde, los 3 fueron al aeropuerto, no para volar a ningún lado, sino para encontrarse con Noelia Prats, la antigua compañera de trabajo de Lia que había sido fundamental en el éxito de la operación. Noelia había sido promovida a supervisora de la línea aérea y venía a México para la inauguración oficial de la nueva casa Amanecer. «Tía Noé», gritó Amaranta, corriendo hacia la mujer que había arriesgado su carrera para ayudar a reunir a su familia. «Mi niña hermosa, ¿cómo has crecido?». Noelia abrazó a Amaranta y después a Lia y Damián. En el último año se había convertido en parte de la familia extendida, la tía elegida que venía a visitarlos cada pocos meses y que siempre traía regalos y historias de sus viajes por el mundo. ¿Trajiste fotos de París?, preguntó Amaranta. Traje algo mejor. Traje una propuesta. Noelia sacó 3 boletos de avión de su bolsa. La línea aérea quiere patrocinar un viaje para ustedes, a donde quieran ir como familia, para celebrar todo lo que han logrado. Damián y Lia intercambiaron miradas. Durante el último año habían estado tan concentrados en reconstruir sus vidas y ayudar a otros niños que no habían tomado tiempo para ellos como familia. ¿A dónde quieren ir?, preguntó Noelia. Amaranta no dudó ni un segundo. ¿Podemos ir a algún lugar donde no tengamos que volar muy alto? Lia se rió, recordando todas las veces que había acusado a Damián de volar demasiado alto, de separarse demasiado del suelo. ¿Por qué no quieres volar alto, mi amor? Porque ya aprendí que lo importante no es qué tan alto vueles, sino qué tan bien sabes aterrizar. Esa noche, después de que Amaranta se durmiera, Damián y Lia se sentaron en el jardín trasero,
bajo las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México. En la mesa frente a ellos había 3 boletos de avión sin destino marcado. ¿Sabes a dónde quiero ir?, dijo Lía. ¿A dónde? A ningún lado. Quiero quedarme aquí, en esta casa, con nuestra hija, construyendo esta vida que nunca pensé que podríamos tener. Damián tomó el pequeño colgante de media luna que Lía llevaba en el cuello, el mismo que había cosido en el primer mameluco de Amaranta hace tantos años. ¿Sabes lo que me dijo Amaranta hoy mientras hacíamos los hot cakes? ¿Qué? Me dijo que ya no necesita el colgante para sentirse conectada contigo, que ahora sabe que siempre va a estar en tu corazón, esté donde esté. Lía sonrió, quitándose el colgante y poniéndolo en la mesa junto a los boletos de avión. Entonces supongo que su trabajo está terminado. No, dijo Damián, tomando el colgante y colocándolo de vuelta en el cuello de Lía. Ahora su trabajo es recordarnos que, sin importar qué tan alto volemos, siempre tenemos que saber cómo regresar a casa. Se besaron bajo las estrellas de Coyoacán, en el jardín de la casa que habían elegido juntos, rodeados por el sonido de una ciudad que respiraba y soñaba alrededor de ellos. Al día siguiente podrían decidir sobre los boletos de avión, sobre la entrevista de televisión, sobre el futuro de la casa Amanecer. Pero esa noche, lo único que importaba era que estaban juntos, que habían aterrizado suavemente en una vida que valía la pena vivir. Porque cuando la verdad finalmente aterriza, hasta los fantasmas eligen vivir.